Toro. Perfecto. Ok, buenas tardes, Dios les bendice. Hoy vamos a iniciar un día más, día 18, viviendo la vida juntos. Y vamos a orar para dar inicio. Señor, te damos gracias por esta tarde, por la oportunidad que nos das de aprender un poco más del propósito que tienes para nuestras vidas, para nuestra familia. Gracias por cada persona que hoy pudo entrar a esta clase. Derrama muchas bendiciones en su vida, en sus metas y que todo salga excelente. Te lo pido en tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver el día 18, que es viviendo la vida juntos. Y le pedí a John que si me puede poner el proverbio 17:17. Es un proverbio donde la Biblia nos, nos enseña lo importante que es tener un amigo, ser un amigo. Y dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En este pasaje, hijos, Dios nos da la seguridad de que no estamos solos. Nos da la seguridad de que podemos avanzar cuando alguien se preocupa por nosotros. Inicia el escritor con un pasaje. Dice, ustedes fueron llamados a formar un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces, sabemos que un cuerpo nos necesitamos todos, unos a otros. Si nos referimos al cuerpo humano, el pie necesita la mano necesita el oído necesita la cabeza. Entonces, todos son importantes a un mismo nivel, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros en una vida con propósito nos apuntamos 28. Cada uno somos diferentes, pero los mismos tenemos un nivel de importancia similar. Aquí no hay con que yo valgo más, yo valgo menos, tú sabes más, yo sé menos. No, somos una familia y juntos vamos a apoyarnos para lograr tener la convicción de que si en un momento estoy pasando por un momento difícil, hay alguien que me va a ayudar. Amén. Entender que ya no estamos solos, saber que ahora vamos caminando la vida junto con un grupo que está al pendiente de mí. Sigue diciendo el libro, Salmo 133:1. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan juntos en armonía. Esa palabra tan cortita, armonía, hoy muchas iglesias, muchas familias la han perdido. La armonía se ha desaparecido cuando Dios la permitió con un propósito de que cada uno fuéramos un canal de bendición para el otro. Dice el libro, la vida fue diseñada para compartir. La intención de Dios es que experimentemos la vida juntos. En la Biblia, esta experiencia comunitaria se conoce como vivir en comunión. En la actualidad, sin embargo, la palabra ha perdido mucho su significado bíblico. Tener comunión se usa para referirse a la conversación espontánea, la socialización, las comidas, la diversión. La pregunta, ¿dónde tienes comunión? Significa que la iglesia existe o la iglesia asistente afirma que a través de ella puedes tú experimentar una comunión. La pregunta es, ya sea que vayas a misa, ya sea que vayas a un servicio cristiano, donde tú reúnes, cuando sales de la reunión,
normalmente hablas con las personas que estuvieron en la reunión, te vas directo a tu carro, te apartas o en determinado momento has saludado a alguien. Esta es una pregunta que nos la vamos a contestar nosotros mismos. Si acaso no hemos saludado a alguien, podemos ponernos la meta de que la próxima semana saludemos a alguien. Si nos apartamos, podemos poner la meta de la próxima semana, hacer el esfuerzo y acercarnos con alguien. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué te pareció el servicio? Entonces, a través de las relaciones, la comunión va a ir creciendo. Ahora, hablamos de una palabra que se llama comunión. Muchas veces la enfocamos tanto a la Biblia que pensamos que es algo espiritual o algo divino o algo celestial. Y no, la comunión es algo práctico que tenemos que practicar. De hecho, yo cuando estaba más chico, yo tenía el entendido que la comunión tenías que ir a tomar un curso, después lo terminabas y ya te graduabas en la comunión. Y es verdad, es correcto, pero aquí se está refiriendo a la comunión que debemos tener unos con otros. Si usted se fija, desde la clase pasada, antepasada, el escritor viene hablando que pertenecemos a una familia, que ya no estamos solos, que ya tus problemas no los vas a enfrentar solo, sino hay una familia que va a estar contigo apoyándote. Y de igual manera yo voy a tener la convicción de que hay una familia apoyándome, principalmente en las oraciones. Punto número uno, tenemos siempre que estar orando unos por otros. ¿Por qué? Porque la oración es una arma y una herramienta a la vez que Dios nos permite para poder defender nuestra fe. Imagínate que yo te digo a uno de ustedes, ¿me ayudas a hacer un pozo para plantar un rosal, una mata? Pero no tienes barra, no tienes pico, no tienes con qué excavar. ¿Cuándo vas a terminar ese pozo? Sin embargo, si tú dices, el hermano Enrique tiene una barra, se la voy a pedir. Y John tiene una pala. Y Luis tiene una carretilla. Ok, entonces, si somos una familia, nos apoyamos y el propósito, el plan, la meta se va a lograr. Entonces, es muy importante que entendamos que Dios nos regala el privilegio de disfrutar de la comunión de unos con otros. Vamos al libro. Dice, la verdadera comunión es mucho más que asistir a los servicios dominicales. Es experimentar la vida juntos. Consiste en amar desinteresadamente, compartir con un corazón sincero, servir en la práctica, hacer sacrificios, consolar y solidarizarse con los que sufren. Y todos los demás mandamientos que el Nuevo Testamento nos da para manda a hacer unos con otros, que nos manda a hacer unos con otros. Ok, aquí está diciendo la importancia de la empatía. ¿Por qué? Porque muchas veces, si yo no estoy pasando un problema, si yo no estoy pasando una crisis, si no tengo un familiar enfermo, si no tengo algo que terminar, normalmente no tenemos la sensibilidad de ponernos en el lugar del otro. Sí, porque a veces el que nosotros no tengamos un familiar enfermo no quiere decir que nadie tiene un familiar enfermo. Entonces, hoy el escritor nos dice que la verdadera comunión es más
que una asistencia al culto. Es más que te sepas la Biblia. Es más que conozcas textos. No está diciendo que no sea bueno ir los domingos a la iglesia. Sí, es bueno, es muy importante. Pero dice, es más importante que ames al prójimo. Hay dos mandamientos con los cuales el cristiano se debe distinguir. Y el primero y gran mandamiento es, tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma. Cuando dice con toda tu alma, ahí entra cuando tienes que ir los domingos a adorar, a cantar, a aprender, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas es que tienes que amar a Dios aún más allá. Por ejemplo, va a haber domingos que no vas a querer ir a la reunión, pero sin embargo tienes que dar un poquito extra para que logres amar a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente. O sea, entendiendo y teniendo la convicción que si usted hace un esfuerzo para buscar a Dios, va a llegar el momento en que ese esfuerzo se va a convertir en un hábito. Y ese hábito se te va a hacer algo de tu personalidad, que va a llegar el momento que cuando no vas a la iglesia a reunirte, sientes que te falta algo. Ahora, ¿por qué dice amarás con toda tu mente? Aquí quiero enseñarles algo muy importante. Quizás ya se los comenté y si no, para los que están escuchando por primera vez, las tentaciones, las luchas, las pruebas, los malos deseos, la envidia, el celo, el rencor, la avaricia. El enemigo lo va a poner en nuestra mente. Te va a llegar a tu mente. Pero sin embargo, cuando cada uno de nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él nos regaló una herramienta poderosa. Él nos regala, fíjese bien, nos regala principalmente amor. Él nos regala amor. Después nos regala autoridad, poder, pero sobre todo nos regala dominio propio. Y a través del dominio propio es cuando esas tentaciones, esos dardos del enemigo te llegan a la mente, tú no vas a permitir que bajen a tu corazón, sino de aquí de la mente los vas a eliminar, los vas a eliminar. Porque cuando tú permites que bajen al corazón, entonces te vas a contaminar, porque dice que del corazón, así como mana la vida, del corazón sale el rencor, sale el odio, sale la envidia. Entonces, de aquí de la mente, nosotros tenemos que decir, yo tengo dominio propio, yo voy a renunciar, yo no voy a permitir, y entonces aquí es donde nosotros le vamos a pedir al Espíritu Santo, toma control de mis decisiones, de mis emociones, de mis sentimientos, porque como somos humanos, iniciamos diciendo que somos un cuerpo. Un cuerpo tiene alma, cuerpo y espíritu. Entonces, ¿me escuchan? Sí. Sí, Ok, entonces el cuerpo tiene alma, cuerpo, espíritu. El alma es la que está en juego entre el enemigo y Dios. El cuerpo es lo que somos, lo físico, mi cara, mis cachetes, mis manos, mi cabello. Y el espíritu, ahí es cuando nosotros, cuando nacemos, tenemos el espíritu de vida, que es el que vuelve al Padre cuando moremos. Pero cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ahí somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar, nos va a conducir, nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, a manejar bien nuestros sentimientos y sobre todo nuestras emociones.
¿Por qué? Porque muchas veces, hijos, tomamos decisiones basados en emoción o en sentimiento. Entonces, hoy Dios quiere que entendamos que el vivir juntos no es solamente en los momentos buenos, no es solamente en las victorias, no es solamente en las derrotas. Tenemos que entender que fuimos diseñados para vivir juntos en todo momento. Amén. Amén. Ok, entonces continuamos en el libro. Dice, con todo aquello relacionado con la comunión, el tamaño importa. Cuanto más pequeño, mejor. Con una multitud se puede adorar, pero no se puede tener comunión. Cuando los grupos son superiores a 10 personas, algunas personas dejarán de participar, por lo general las más calladas, y otros ejercerán dominio. Jesús ministró en el contexto de los pequeños grupos de discípulos. Pudo haber elegido el más, pero sabía que con 12 era prácticamente el tamaño máximo posible para permitir la participación de todos. Ok, aquí se refiere a que cuando es un grupo muy grande, a lo mejor unos no van a participar, pero en este caso, como la clase no es muy extensa, es 1 hora y prácticamente todos tenemos confianza, no hay ningún problema porque usted puede opinar y entre todos podemos darle respuesta a su duda, a su pregunta, y eso pienso que ya es personal. Yo quiero manejar un grupo de 15, yo quiero manejar un grupo de 50, yo quiero manejar un grupo, pero lo que sí puedo dejarles claro es que Dios nos da la sabiduría para poder manejar un grupo, ya sea pequeño o ya sea grande, pero si todos ponemos de nuestra parte, va a ser de mucha edificación. El cuerpo de Cristo, como el nuestro, en realidad es una colección de varias células pequeñas. La vida del cuerpo de Cristo, como el tuyo, está en las células. Debido a esto, todos los cristianos necesitamos estar comprometidos con un pequeño grupo dentro de cada iglesia, ya sea uno de reflexión en los hogares, una clase de dominical o un grupo de estudio bíblico. Entonces, con esto, hijos, yo compruebo que estamos haciendo lo correcto. Porque si se fijan, yo les hago mucho mención de que el grupo de una vida con propósito es más que un WhatsApp, es más que una clase los martes, es más que una célula. Somos una familia. Entonces, el propósito de Dios es que yo les transmita a ustedes que son una familia, que se amen, que se quieran, que se apoyen, que se ayuden y que juntos podamos enfrentar las pruebas, los desafíos y los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Hasta este punto, si alguien quiere hacer algún comentario, cómo le ha ayudado una vida con propósito, si aún no ha tomado la iniciativa de mandarle un mensaje a alguien. Por ahí me enteré que una persona invitó a comer a otra, que comieron, que pasaron un día agradable, excelente. ¿Alguien hizo alguna actividad de estas que quiera comentar? ¿Nadie? Pues nada más Nos se tocó vio que elaborar, hermano. se ¿Perdón? compar- se compartieron mensajes, ¿no? Se estuvo viendo más, más unión. A nosotros nos tocó elaborar el domingo. Les tocó laborar el domingo. Sí, pero no me refiero no nomás al domingo, sino por ejemplo entre semana tenemos ahí en el grupo de Una Vida con Propósito, viene el teléfono de todos. Ujú. Entonces Sí, hermano. podemos
podemos mandarnos un mensaje personal. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo andas espiritualmente? ¿Andas animado? ¿Andas desanimado? Me gustaría orar por ti o me gustaría que oraras por mí. Por ejemplo, por ejemplo, no tiene que ser una llamada, simplemente dejar un mensaje. Échale ganas, mira, estoy a tus órdenes, en lo que te pueda ayudar, cuenta conmigo. Amén. Sí. Ahora, ¿es fácil? No. Por ejemplo, yo tengo más de 100 gentes y normalmente estoy mandándoles un mensaje más personal a los que veo que han dejado de venir o cómo estás, qué está pasando, te miré triste. Entonces, eso nos va a ayudar y va a ser fuerte el pasaje con el que iniciamos. En todo Amén. tiempo ama el amigo y Amén. es como un hermano en tiempo de angustia. Ahora, ¿por qué es Amén. importante, Reinaldo, Julián, hijos, mandarnos un mensaje? Porque a veces un mensaje te puede ayudar, no te imaginas tanto. Te puede levantar el ánimo, te puede levantar tu actitud y te puede seguir ayudando a seguir adelante. Amén. Debemos de tener comunión unos con otros. Les voy a hablar de varios tipos de comunión. Comuniones verdaderas que vienen de parte de Dios y cómo nos pueden ayudar en nuestra vida. La primera de Amén. ellas es una comunión verdadera. A través de ella experimentamos una autenticidad. O sea, vamos a tener muchas amistades, sí. Vamos a tener mucha gente que nos rodea, sí. Pero nosotros a través del Espíritu Santo vamos a poder identificar cuando hay una comunión auténtica, verdadera. Dice, la comunión auténtica no es superficial, consiste en la expresión genuina del corazón, de corazón a corazón, desde lo más íntimo de nuestro ser. El verdadero compañerismo ocurre cuando la gente es honesta con lo que es y con lo que sucede en su vida. Quiero hacerles una pregunta, fíjese bien, fíjese lo que hablé. Dije, una comunión verdadera es aquella que es auténtica, ¿verdad? Y que te va a decir las cosas para bien, aunque te duela. Supongamos, primero le voy a preguntar a las damitas. Supongamos, damitas, que van a una reunión y una amiga de ustedes trae su falda rota. Muchas veces por pena no le quieres decir a la hermana. Pero ustedes, ¿qué piensan que sería lo correcto? Decirle, hermana, tu falda está rota, aunque te dé pena, o dejarla que todos la vean con la falda rota. ¿Qué piensas, Jenny, Bianca? Decirle, ¿Tú le dirías, Bianca? sí. ¿Tú, Jenny? Igual, o sea, sí, a mí no me da vergüenza así cuando pasan esas situaciones, sí soy de que, hey, oye, pues esto. Eso es lo correcto. Pero a veces, por pena o porque no se vaya a molestar, no les comentamos, ¿verdad? Entonces, una verdadera comunión auténtica es la que te dice una verdad aunque te duela. Y es lo mismo con los hombres. A veces tenemos que decirnos las verdades aunque nos duela, aún siendo amigos, ¿verdad? La gente honesta debe ser en todo momento con lo que sucede en su vida. Y luego dice, comparten sus penas, revelan sus sentimientos, confiesan sus fracasos, manifiestan sus dudas y reconocen sus temores. Admiten sus debilidades y piden la ayuda y la oración de los demás. Esto es muy importante, mandarnos mensajes y reconocer cuando estamos pasando por un momento difícil. ¿Por qué? Porque a lo mejor Julián no sabe que Luis está triste o que Nasir
O viceversa, a lo mejor Nancy no sabe que el hermano Enrique a lo mejor está pasando por un momento difícil. A lo mejor Bianca no sabe que Jenny está pasando por un momento difícil, o a lo mejor Jenny. Entonces es importante mandarnos un mensaje. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te sientes? La autenticidad, dice en el libro, es exactamente lo contrario de lo que encuentras muchas veces en las iglesias. En vez de una atmósfera de sinceridad y humildad, hay fingimiento, roles, politiquería, una cordial superficial y una conversación trivial. La gente se pone muchas veces máscaras, están a la defensiva y se conocen como si su vida fuera un lecho de rosas. Estas actitudes matan la verdadera comunión. Podremos experimentar la verdadera comunión solo si somos transparentes en nuestra vida. La Biblia dice, si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿A qué se refiere así al grano? Que muchas veces en las iglesias nos preguntamos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Yo lo he experimentado en mi iglesia y todos dicen lo que contestaron ahorita, bien. ¿Cómo estás? Bien. Yo personalmente he tenido familias que un día antes están peleando, que hay un problema, que me hablan, pastor, voy, hablo con ellos. Al siguiente día pregunto, ¿cómo están? Bien, bien. O sea, no somos sinceros. Cuando muchas veces no estamos bien, preguntamos, ¿cómo estás? Prosperado. En Victoria. En Victoria. Entonces, muchas veces tenemos que ser sinceros. ¿Cómo estás? La verdad, no estoy bien. Estoy pasando por un momento difícil. Pero dice el escritor que muchas veces nos ponemos una máscara. Pero cuando él habla que nos ponemos una máscara, no se está refiriendo a una máscara material, sino a que a veces queremos ocultar el dolor, queremos ocultar la tristeza, queremos ocultar el desánimo, queremos ocultar la necesidad. Y esto, ¿saben qué es lo que les va a acarrear, hijos? ¿Quieren saber? ¿Qué pasó? Esto te puede acarrear enfermedad, te puede acarrear pérdida de peso, te puede acarrear debilidad, te puede acarrear que te apartes y te puede acarrear que algo que se pueda resolver no se va a resolver. Entonces, es por eso la importancia que entendamos que somos una familia y que tenemos unos con otros que mostrarnos una comunión verdadera, una comunión fuerte, una comunión real, ¿verdad? Sigue diciendo el libro en el recuadro. El verdadero compañerismo ocurre cuando la gente es honesta con lo que es y con lo que le sucede en su vida. Por supuesto, la autenticidad exige valor y humildad. Implica enfrentar nuestro temor a la exposición, al rechazo y al ser herido nuevamente. ¿Por qué habríamos de correr ese riesgo? Porque es la única manera de crecer espiritualmente y conservar nuestra salud emocional. La escritura indica que nuestra práctica debe ser confesarnos unos a otros nuestras debilidades, orar unos por otros para poder vivir juntos y ser sanados. Solo podemos crecer si nos arriesgamos y no hay riesgo mayor que ser sinceros unos con otros. Probablemente para nosotros como una vida con propósito, a lo mejor es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque estamos en una clase por Zoom, quizás no todos convivimos, pero podemos intentar mandándonos, como dije ahorita, un mensaje. ¿Cómo estás? Ánimo. Y
cuando hablaba de los grupos pequeños, que dice Jesús que eso es bueno, estuve pidiéndole dirección al Espíritu Santo y siento que Dios nos quiere decir que busquemos un amigo en personal. Sé que tenemos a Dios, sí, claro, y Dios siempre va a estar para nosotros los 365 días del año. Pero es bueno que tengamos a alguien con quien platicar, que tengamos a alguien a quien contarle nuestras derrotas, a quien contarle nuestras victorias, a quien contarle nuestras dudas, a quien contarle nuestros miedos, nuestros temores. ¿Por qué? Porque juntos nos podemos ayudar para seguir adelante. ¿Alguna pregunta referente a la comunión auténtica? ¿No? Sí, Todo. hermano, yo creo que sí nos falta mucha comunión entre sí. Entre el compañerismo que tenemos nosotros, pues es muy laborioso los días, ¿verdad? Muy estresante cuando salimos del trabajo. Entonces, pues no podemos, a veces comunicarnos, pero sí mandarnos un mensaje sincero, donde podamos expresar hacia la persona que le vamos a mandar el mensaje cómo nos sentimos, pero muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Por temor, por vergüenza, porque lo que van a decir en el trabajo, porque somos puros trabajadores los que estamos aquí en eh, este Grupo. curso, pues, grupo. Y sí, se nos hace muy difícil conversar con otro compañero de aquí mismo, del grupo, por esas situaciones. Pero sí hay compañeros muy sinceros que sí les puedes confiar. Entonces, aquí nos falta confianza entre sí. Amén. Es lo que miro yo, que somos compañeros de trabajo y todo, pero sí nos falta tenernos confianza unos con otros para poder expresar lo que sentimos, lo que nos falta y lo que queremos ser más adelante, ¿verdad? Porque Dios, creo que Él quiere un cambio en nosotros. Amén. Entonces, al aceptar a Cristo es un cambio en nuestras Ujú. vidas y eso es lo que debemos de expresar a sí mismo entre nosotros mismos, ¿verdad? Porque ver que estamos cambiando. Así es, Eso es Reinaldo. así Muy es, bien, hermano, eso es. muy bien. Sí, sí entiendo el punto, Reinaldo, de que es difícil por el trabajo, pero como dice Reinaldo, hay compañeros sinceros. Recuerdo cuando la primera vez que, bueno, pues nomás he ido una vez con ustedes a Veracruz, algo que yo le preguntaba a Dios, que quería que le hablara a la empresa MIEM. Entonces nunca se me va a olvidar que Dios puso en mi corazón, háblale de los valores, háblale de valores, que tiene que haber sinceridad, que tiene que haber respeto, que tiene que haber lealtad. Entonces, yo pienso que podemos dar un poquito extra para, para hacer algo, para que nuestra relación como amigos, como hermanos en Cristo crezca. Yo reconozco que también yo cometo errores, yo fallo. Y mire, por ejemplo, lo voy a decir, Dios lo sabe. Normalmente con Reinaldo yo mando mensajes cuando es en la rotación, que a qué horas llega el Amén. vuelo, que cómo viene el vuelo, a qué horas aterrizan, ya estoy aquí afuera del aeropuerto, estamos enfrente, pero durante el tiempo que transcurre de la rotación, no nos enviamos mensajes. Entonces, Así es. pienso que, pienso que podemos fortalecer eso. Yo de mi parte, Reinaldo, ¿cómo va todo? Sé que no estás con tu familia, pero ánimo, no estás solo. Viceversa, pastor, estoy orando por usted. Y eso me puse yo, por ejemplo, y puse a Reinaldo porque sé que Reinaldo pues tiene una madurez espiritual y no se va a molestar. Entonces puse este ejemplo para que los demás vean que tenemos que hacer algo.
No nos tardamos ni, yo creo, ni 3 minutos en mandarnos un mensaje. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, gracias. Estoy orando por ti. Ánimo. Y creo que lo podemos hacer. Yo les pregunto, ¿quién estaría comprometido a esta semana a mandarnos un mensaje? Sí, yo también tengo un comentario. A ver, hermano Enrique. Creo que les debo una disculpa a todos. De ustedes, para mí, me mandan mensajes en su mayoría. Incluso no nomás me mandan mensajes, sino miren, El corazón. Amén. Gloria a Dios. este, el trabajo como dice Reinaldo, el trabajo me está consumiendo y qué es lo más importante, la relación con Dios y de este estudio nos está hablando que tengamos una comunión, ¿verdad? Y, y me he perdido de eso. Cuando yo recién me estaba operado, me compartía más a la gente así mensajes y lo he dejado de hacer. Entonces creo que también estoy mal. Estoy Amén. mal, pero sé que de allá para acá me alegra. Sí les cae el 20, ¿verdad? O sea, la clase pasada trató ese tema y en esta semana. Gloria a Dios. Entonces, sí, y mensajes también. Entonces, me gozo de que está sirviendo, pero sí, yo estoy fallando. Eso sí, también, igual que el hermano Reinaldo, lo reconozco. Bueno, pero aquí podemos empezar a hacer algo, Sí, porque mire, el trabajo nunca se va a acabar. Un día recuerdo que me dijo uno de mis padres espirituales que ya murió, me dijo, tienes que hacer un alto. El trabajo nunca se va a acabar. Los drogadictos nunca se van a acabar. Los alcohólicos nunca se van a acabar. Los problemas familiares nunca se van a acabar. Dice, pero tú y tu familia sí se pueden acabar. amén. Entonces siempre es importante hacer un alto y valorar principalmente la persona que Dios ha permitido que esté en tu vida, ¿verdad? Porque una vez me dice una persona, pero ella fue casada antes y ahora. Le digo, independientemente, los planes de Dios son perfectos. Y la persona que ahorita tienes contigo es la persona que Dios escogió para que vivas tus días, para que seas feliz, para que estés pleno. Entonces hay que valorar nuestra familia, hay que valorar nuestros amigos, hay que valorar inclusive a nuestros jefes inmediatos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una palabra, un mensaje es algo muy importante y que puede marcar una huella para bien en una persona. Y para antes de brincar al otro punto, creo que es muy importante, hijos, cuando vamos a tomar una decisión, siempre entender que Dios permite que tengamos emociones, sentimientos para tomar buenas decisiones. Porque una decisión tomada en una emoción te puede traer un problema o en un sentimiento igual. A veces no nos atrevemos a exhortar al hijo, a hablarle a un amigo o simplemente decirle a un amigo que está mal, porque nos gana el sentimiento, lo puedo ofender, lo puedo hacer sentir mal o pobrecito, pero hoy Dios nos dice, somos una familia y tenemos que ser auténticos. Amén. Amén. ¿Ok? La otra comunión verdadera que Dios permite fue la que dijo ahorita el hermano Enrique, la empatía, la reciprocidad. O sea, como la ley Newton, acción, reacción, para allá, para acá. Entonces, cuando hablo de la empatía, es que tenemos que ponernos en el lugar del otro, entender al otro, saber la vida del otro. Muchas veces juzgamos sin conocer la vida de la persona. Juzgamos sin saber
qué es realmente lo que vivió en su niñez, cómo creció, cómo se desarrolló, por qué llegó a la droga. Tuve la oportunidad de hablar con un jovencito que lo voy a decir aunque se está grabando, pero pues va a ser para edificar, que es sicario. Bueno, era porque ya lo mataron. Tuve la oportunidad de hablar con él y le digo, ¿qué te orilló llegar a esto? Porque él me decía, pastor, aunque quiera ya no me puedo salir. Le digo, ¿qué te orilló llegar a esto? Dice, yo tenía una familia aparentemente estable. Dice, pero siempre que quería hablar con papá, con mamá, nunca tenían tiempo por los negocios, por las circunstancias de la vida. Nunca tenían tiempo, nunca tenían tiempo. Dice, entonces yo empecé a ir a la casa de un amigo. El papá de ese amigo me empezó a poner atención. Un día sin querer yo lo vi que estaba armado y le pregunté y él me dijo, acompáñame y empecé a salir con él. Y para cuando menos pensé, ya estaba trabajando en esto. Entonces, muchas veces es muy importante entender a la persona por qué es drogadicto, por qué es alcohólico, por qué es prostituta. Me ha tocado que ver a un muchacho que es drogadicto y lo primero que hacen es que todos lo juzgan, todos lo juzgan, todos lo juzgan. Cuidado porque ahí viene, te va a robar. Cuidado porque ahí viene, te va a ofender. Y me dice una persona, ¿por qué con usted platica? ¿Por qué con usted lo abraza? ¿Por qué con usted ríe? ¿Por qué con usted llora? Le digo, porque yo no lo juzgo. Le digo, porque para juzgar, ni aun Dios te abraza, te perdona, te renueva. Es importante el amor que Dios nos da, ser recíproco y compartirlo con otros. Le pregunto a este muchachito, ¿por qué llegaste a la droga? Dice, fíjese bien, dice, yo estaba a punto de casarme. Faltaban 2 días. Había ahorrado, le había comprado el vestido de novia a mi prometida. A los 2 días ella me dice que no se quiere casar, que no se quiere casar conmigo. Dice, fue un golpe bien difícil. Le platico a mi papá y mi papá me dice, vamos a pescar para que se te olvide, para que te relajes. Al estar pescando, dice, mi papá se ahoga. Perdió a la novia, su papá se ahoga. Dice, y llego a mi casa y cuando llego a mi casa, ya mi mamá estaba enferma, murió. Todo lo que se le juntó, entonces dice, yo me sentí solo, me sentí triste, me sentí completamente acabado, me refugié en el alcohol, después del alcohol siguió la droga, después de la droga dejé el trabajo, dice, me he tratado de quitar la vida 3 veces, una vez me colgué y se reventó el cordón, otra vez me colgué y duré ahí 3 días colgado, pero la soga se le atoró en la barbilla y no se pudo colgar. Dice, ¿por qué? Porque nunca hubo alguien que me entendiera. Y quizás podamos decir, son decisiones que él tomó. Y sí, estoy de acuerdo, son decisiones que él tomó. Pero si alguien se hubiera acercado, si alguien le hubiera dicho, mira, no está bien lo que estás haciendo. Es más, aún así, alguien que le dijera, lo que estás haciendo no es correcto y te va a llevar a un fracaso, te puede llevar a la muerte. Alguien que le hablara duro, ya no estoy diciendo a alguien que lo apapachara. Él no hubo nadie. Entonces, para cuando menos pensó, él ya estaba atrapado. ¿Ha escuchado usted cuando dice, es que no oigo la voz de Dios, es que no siento que Dios, es más, pienso que Dios no existe? Bueno, muchas veces no entendemos la palabra, no entendemos la Biblia, porque dice que el enemigo pone una venda a nuestro entendimiento. Entonces, esa venda que el enemigo pone no permite que oigas la palabra de Dios, no permite que hagas las cosas bien, no permite que le des sentido a tu vida. Es ahí cuando uno de nosotros
tiene que entrar en acción para que el poder de Dios se perfeccione en ellos. Es ahí la importancia de hablarle a un amigo, es ahí la importancia de hablarle a un familiar, es ahí la importancia de ponernos en el lugar de él, cómo se siente, cómo está, cómo vive, y le aseguro que eso no le va a quitar su valor, no le va a quitar su hombría, no le va a quitar su feminidad, no. Al contrario, usted puede ser parte en la vida de un joven que está a punto de suicidarse, de una señorita que está a punto de caer en la pornografía, en la sexualidad. Usted puede ser una pieza importante para construir un matrimonio, para fortalecer una familia, para ser parte de bendición en alguien. Es Amén. por eso que es muy importante que seamos recíprocos. Mire lo que dice el libro. La reciprocidad es el arte de dar y recibir. Depender de cada uno de nosotros. La Biblia dice que Dios diseñó nuestros cuerpos como un modelo para que pudiéramos entender nuestras vidas reunidas como iglesia. Cada parte depende de todas las demás. La reciprocidad es el corazón de la comunión, la construcción de relaciones recíprocas, compartiendo responsabilidades y ayudándonos unos a otros. Pablo dice que desea que nos ayudemos entre nosotros con la fe que compartimos. Tu fe me ayudará y tu fe te ayudará. O sea, en vez de decirle a una persona, tú no cambias, no haces nada, tener la fe que esa persona va a cambiar, tener la fe que esa persona va a ser diferente, tener la fe que esa persona puede dejar un alcoholismo, puede dejar una drogadicción, puede dejar un mal camino, pero tenemos que tener fe que nuestro hijo, nuestro familiar, nuestro amigo lo va a lograr. Pero también tenemos que tener la responsabilidad de ser parte de la vida de esa persona. Amén. Este domingo le comentaba yo a la iglesia, le digo, ¿alguien de los que está aquí tiene alguna persona, un amigo, un sobrino que quisieras que Dios lo rescatara? Y es lo mismo que te pregunto a ti, ¿tienes algún amigo, algún vecino, algún conocido, algún familiar que quisieras que Dios lo rescatara? Todos levantaron la mano. Entonces dice Pablo, fíjese bien, Pablo hablándole a los corintios, les dice, no es que yo sea muy corajudo o que sea muy fuerte o muy arrogante, no, sino que les hablo fuerte porque me preocupan las iglesias, me preocupan sus almas, me preocupa que Dios te llame a cuentas y no tengas el privilegio de entrar al paraíso, al cielo. Entonces, ahorita no es que yo les hable fuerte, sino les hablo así porque los amo y porque quiero que su familia, su amigo, su vecino, su compañero, su hermano, su tío, su primo, vengan a los pies de Cristo. Dice Pablo, ahora, aquí se requiere responsabilidad y acción. Dice Pablo, por amor a las iglesias, por amor a las almas, por amor a que llegara el evangelio, he sufrido naufragios. Más de 3 veces me he perdido en el mar. Me han encarcelado, me han apedreado, me han querido matar. Inclusive me bajaron por un muro en una canasta con un cordón. Pero todo lo he hecho por amor. Y dice, y estaría dispuesto a dar mi vida para que un alma se salve. ¡Wow! Le comentaba a la iglesia, y es lo mismo que te comento hoy. ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu hermano, por tu amigo, por tu tío, por tu vecino, por tu primo? Te lo firmo que no te van a apedrear si vas y lo ayudas. Te lo firmo que no vas a naufragar, no te vas a perder porque ahora tienes el GPS que te ubica
Y te lo juro que nadie te va a meter a la cárcel por ayudarle a una persona. Pero la pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás a hacer algo por esa persona? Muchas veces tienes que ir más allá de un mensaje. No importa que la persona huela mal, pero muchas veces necesita un abrazo. No importa que la persona esté drogada. Muchas veces necesita, tú puedes cambiar. No Amén. importa. Lo que Dios quiere es que alguien les hable, alguien vaya, alguien se atreva. Dice un canto muy precioso. Dice, hay mucha gente que se pierde, mucha gente abatida. ¿Y tú y yo qué estamos haciendo? Dios quiere hombres y mujeres de valor. Hombres que cumplan promesas, que se hagan pactos y mujeres que se atrevan. ¿Cuánta señorita no anda en la droga? Cansadas, abatidas. Quiero decirte que no estás solo, que Dios está contigo y está conmigo, pero tenemos que hacer algo. Tenemos que ser parte del reino. Y esa persona en la que estás pensando necesita ser recíproco con ella. Así como Dios te da amor, como Dios te da paz, como Dios te da una tranquilidad, es tiempo que eso mismo lo compartamos con los demás. Amén. Sigue diciendo el libro. Somos más sólidos en nuestra fe, en la parte baja de la 142. ¿Están conmigo? Sí. Sí. Somos más sólidos en nuestra fe cuando caminamos juntos, junto a otros que nos animan. La Biblia nos ordena rendirnos cuentas unos a otros, animarnos, servirnos y honrarnos mutuamente. Más de 50 veces el Nuevo Testamento nos manda a hacer distintas tareas unos a otros, unos con otros. La palabra de Dios señala, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No eres responsable de cada persona del cuerpo de Cristo, pero tienes una responsabilidad con ellos. Dios espera que hagas lo que esté a tu alcance para ayudarlos. Wow. ¿Cómo vamos a coronar esto? Esto lo vamos a coronar con la tercera comunión. Y la tercera comunión es la compasión. La compasión no se limita a dar consejos o a una ayuda rápida y cosmética. La compasión implica comprender y compartir el dolor de los demás. La compasión dice, entiendo lo que estás pasando y lo que sientes no es raro ni es una locura. Hoy también se conoce como empatía, pero la palabra bíblica es compasión. Y la escritura afirma que como escogidos de Dios, santos y amados, debemos vivir con verdadera compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. La comprensión satisface dos necesidades humanas esenciales: ser entendidos y que nuestros sentimientos sean apreciados. Aquí habla de que debemos tener empatía. Y cuando habla de tener empatía, es que nos pongamos en el lugar de la otra persona. Cada vez que entiendes y aprecias los sentimientos de alguien, estableces una comunión con él. Hoy Dios prácticamente nos está rogando, hijos, ayuden a alguien, hablen con alguien, rescaten a alguien. ¿Se ha fijado que hay personas, y lo voy a decir con mucho respeto, sin ofender a nadie,
Hay personas que se dedican a levantar perritos, gatitos que están en mal estado, que están llenos de pulguitas, que están flacos, abandonados. Muchas veces lo hacemos con un animalito. Creo que es tiempo de hacerlo con una persona. Quizás te van a rechazar, quizás no van a querer, porque siempre están a la defensiva, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, mostrar el amor de Dios, Amén, amén. la compasión y ver y darle gracias a Dios por lo que tenemos. Un esposo que nos provee, una mujer que nos cocina, un papá que nos entiende, un trabajo que Dios nos provee, un hogar donde vivir. Hay mucha gente que no tiene todo lo que nosotros tenemos. Entonces, creo que hoy Dios nos está haciendo un llamado a la compasión, un llamado a hacer algo. La compasión satisface las necesidades humanas esenciales, ser atendido y que nuestros sentimientos sean apreciados. Cada vez que entiendes y aprendes los sentimientos de alguien, estableces comunión. El problema es que muchas veces tenemos tanta prisa por arreglar las cosas que no tenemos tiempo para expresar nuestra compasión. O estamos preocupados por nuestros propios dolores. La autocompasión agota la compasión por los demás. La comunión tiene diferentes niveles, cada uno apropiado para diferentes momentos. Los grados más simples de comunión son el compartir y al estudiar la palabra de Dios en comunión. Un nivel más profundo es la comunión al servir. Cuando ministramos entre varios en los viajes misioneros, los proyectos de caridad, el nivel más profundo e intenso es la comunión en el sufrimiento. Cuando nos solidarizamos con la pena y el dolor de los demás y nos ayudamos unos a otros a sobrellevar la carga, los cristianos que mejor entienden este nivel son aquellos que en este mundo sufren persecución, desprecio y hasta la muerte como mártires por la fe. La palabra de Dios nos ama. Cuando tenga dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. En los momentos más intensos de crisis, dolor y duda, que más nos necesitamos unos a otros, cuando las circunstancias nos aplastan y nuestra fe se está derrumbando, es cuando más necesitamos a nuestros amigos. Necesitamos contar con un pequeño grupo de amigos que tenga fe en Dios para nosotros, para permitirnos salir adelante. Hoy, hijos, Dios nos está hablando, nos está dejando una tarea. Aunque uno se aparte del temor del Todopoderoso, el amigo no le niega la lealtad. Dios hoy quiere que practiquemos la comunión verdadera, que es la misericordia. Wow, no solamente la compasión, sino también la misericordia. La comunión es un lugar de gracia, donde una vez enfatizar los errores, estos se resuelven. La comunión se genera cuando la misericordia triunfa sobre la justicia. Todos en esta vida necesitamos misericordia, porque todos tropezamos y caemos y necesitamos que alguien nos ayude a ponernos en pie y en camino. Necesitamos brindarnos misericordia unos a otros y estar dispuestos a recibirla. Dios declara que cuando alguien peca, debemos perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Da a entender que a veces muchos cometemos errores y en vez de entenderlo, en vez de apoyarlo, lo juzgamos, lo rechazamos, lo condenamos. Y debemos tener mucho cuidado porque dice la Biblia que cuando a una persona la rechazamos, la renegamos, la juzgamos, dice que lo podemos
llegar a que se ponga tan triste que tome decisiones como las estadísticas que están llenas: suicidios, abandonos, divorcios. Mucha de esta estadística está en nuestras manos, poder ayudar para que aunque sea un poquito, se disminuya. Qué interesante saber que usted y yo podemos ser parte de que un joven, una señorita no se suicide. Increíble. Cada 5 minutos hay muertes, hay asaltos, suicidios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Dice la palabra que todo aquel que escuche la voz de Dios y la reciba será salvo. Pero le dice, ¿cómo van a escuchar? ¿Cómo van a recibir si no hay quien les hable? Si no hay quien les diga. Pero hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cada que usted le habla a alguien de esperanza, de amor, de fe, créame que Dios sonríe. Dios sonríe y Dios se pone feliz cuando le ayudas a un necesitado, cuando le das un pan a un hambriento, cuando abrazas a un borracho, a un sucio. Dice un hombre que de la noche a la mañana Dios lo empezó a bendecir mucho y que él le preguntó un día en oración: si verdaderamente eres Dios, muéstrame que eres tú. Entonces Dios le contesta y le dice: ¿por qué dudas que soy yo? Y dice él: porque mucho tiempo te he buscado y nunca te he encontrado. Al contrario, siento que te has apartado de mí. No entiendo por qué me bendicen tanto. Dice él: ¿quieres saber por qué? Y le dice él: sí, quiero saber por qué. ¿Ustedes quieren saber por qué? ¿Por qué, pastor? Sí. La próxima semana les platico. Ah, No se crean. Le dice: porque cuando tuve hambre, me diste de comer. Amén. Cuando tuve frío, te quitaste tu chaqueta y me la diste. Amén. Cuando tuve sed, me diste tu vaso de agua. Cuando estuve solo, me hablaste. Cuando estuve en el hospital, me visitaste. Cuando estuve en la cárcel, fuiste. Y dice: no, estás mintiendo. Yo nunca te he hecho eso. Es más, no te he podido encontrar. Y le dice él: en cuanto lo hiciste a uno de mis hijos pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Entonces, cuando usted le da una ayuda a alguien, se la está dando a Dios. Otra historia breve. Llegaron al cielo un predicador que había predicado en cruzadas de miles de gentes, en conciertos, y un alcohólico. Entonces, cuando entregan las mansiones que nos están reservadas, porque hay una mansión reservada para cada uno de nosotros. Un día le voy a hablar de escatología. Ahí habla cuánto mide tu casa, cuánto mide tu mansión, qué mide tu patio, qué color es. Wow, es hermoso esto. Amén. Entonces, dice que les entrega las casas y es mucho más grande la del alcohólico que la del predicador. Entonces el predicador le dice: creo que estás mal, ¿no serán estas las llaves de él y esas mis llaves? Le dice: no, es la casa de él y es la tuya. Dice: bueno, quiero una explicación, ¿por qué? Dice: ¿recuerdas que un día me pediste un traje caro y que yo te di ese traje caro de marca? Dice: sí, lo recuerdo, que para mí era imposible comprarlo. ¿Recuerdas que ibas a una cruzada a predicar? Sí. ¿Recuerdas al alcohólico que brincaste y que te dijo: tengo frío? Y que yo te puse en tu corazón que le dieras tu abrigo, pero no quisiste darle el abrigo. Porque era caro. Era caro. Dice: pero el alcohólico, ¿sabes? Que el que estaba tirado vivió
sobrepasó ese frío y tuvo la oportunidad de convertirse. Y ahora los dos están aquí porque el alcohólico lo abrazó, lo cubrió y murió de hipotermia, pero salvó a su prójimo. Amén, amén. Tú no quisiste dar tu abrigo y él dio su vida. ¿Quién crees que merece la mejor casa? Amén. Y a veces no queremos dar un minuto de nuestro tiempo. No queremos dar un minuto de lo que supuestamente sabemos mucho. No queremos dar un poquito de lo mucho que Dios nos ha dado. Y cuando damos, buscamos lo que ya no usamos. Yo siempre les digo, cuando vas a dar algo, da lo que más te guste, que tenga un valor, que te duela. Dios entregó lo que más le dolía a su hijo. Y lo más lindo es que Él nos escogió a nosotros para ser portadores de su voz, para ser Amén. portadores de su misericordia, para ser portadores de su compasión y para ser portadores de su amor. Escúchenme bien, es importante estar a cuentas con Dios. Perdonar si tenemos que perdonar y pedir perdón si tenemos que pedir perdón. Señor, perdóname si he sido insensible, perdóname si te he fallado. Como dijo el hermano Enrique, le ofrezco una disculpa, no lo he hecho. Decirle a Dios, perdóname. Dice el libro, ya para terminar, aquí en la página 144, no es posible tener comunión sin perdón. Dios nos dice, no guardes rencor, porque la amargura, el resentimiento destruyen la comunión. Como somos pecadores e imperfectos, inevitablemente nos lastimamos en ocasiones. Lo hacemos intencionalmente y otras veces sin mala intención, pero de una u otra manera requiere cantidades enormes de misericordia y gracia, guiar y sostener la comunión. La escritura dice, tengan paciencia unos con otros y perdónense. Algunos tienen una queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdónense también unos a otros. Tenemos que perdonar por la simple y sencilla razón que Dios nos perdonó. No puedes rechazar a nadie por la simple y sencilla razón que Dios no nos rechazó. Esta semana tuve una semana muy fuerte en el área familiar. Muchos ataques del enemigo. Uno de mis hijos hizo algo grave y yo le creí y le sigo creyendo y todos estaban en contra. Y me dice mi hijo mayor, papá, pero ¿por qué le crees si todo apunta que es verdad? Y le digo a él, me le quedo viendo, le sonrío y le digo, ¿sabes por qué le creo? Y me dice, ¿el por qué le cree? Le digo, porque es mi hijo, Amén. porque es mi hijo, por la simple y sencilla razón que es mi hijo. Y porque Dios es mi Padre. Y cuando yo estaba perdido en mis delitos y pecados, Él creyó en mí. Él creyó en mí. Entonces por eso yo creo en mi hijo. Y lo mismo le digo a cada uno de ustedes. Independientemente lo que hayas hecho, si tú hablas con Dios, Dios te va a creer, te va a perdonar, te va a limpiar y te va a cambiar. Porque eres su hijo. Eres su hijo. Y papá te ama. Papá te ama. En el Amén. capítulo siguiente, analizaremos lo que se requiere para crear este tipo de comunidad con otros creyentes. Pero espero que este capítulo haya despertado el hambre por la experiencia de llenarnos de autenticidad, reciprocidad, compasión, misericordia y que experimentemos la comunión verdadera para la cual fuimos creados. Pensando en mi propósito, necesito a otras personas en mi vida.
Ayúdense unos a otros a llevar las cargas y cumplir con Cristo. ¿Qué primer paso puedo dar hoy para reaccionar con otros creyentes en un mayor grado de intimidad y autenticidad? Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer hoy es, ahorita que terminemos la clase, darnos un tiempecito y hablar con Dios. Hablar con Dios. Pedirle que nos ayude, que nos dé fuerza. Escúchenme bien, inclusive para hacer lo que pensamos que no podemos hacer. Hablar con una persona difícil, pedirle perdón a alguien que hemos ofendido y perdonar a alguien que nos ofendió. Y esto creo que es completamente personal Sí, y creo que es urgente que lo hagamos porque Dios tiene propósito hermoso para cada uno de ustedes. Dios pensó en ustedes y su familia está en el corazón de Dios. Amén. Amén. Gracias, Padre, por esta preciosa clase. qué hermosa. Gracias, Espíritu Santo, Gracias porque nos tocas, por hablar en nos abrazas, nos nuestro animas, Señor, por nuestro corazón. nos das fuerza para seguir adelante. Te ruego por cada alcohólico, cada drogadicto, cada prostituta, cada joven atrapado en malas decisiones, cada familia destrozada, cada matrimonio que esté a punto del divorcio, que a través de tu amor encuentren la paz, que a través de tu amor entiendan que no están solos, que hay alguien que los ama y entender que cada uno de nosotros somos parte del propósito de Dios. Dios te escogió a ti y me escogió a mí para llevar buenas nuevas. Entonces, te voy a pedir que escuches en tu casa el coro Hombres de Valor. Y al decir hombres de valor, es hombres y mujeres de valor. No sé, ya son las 9:20, discúlpenme, les robé un poquito más de su tiempo. Pero escuchen ese canto, hombres y mujeres de valor. Necesita Dios. Amén. Hay un pedazo donde dice,